Bendiciones, pueblo de Dios, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Bienvenidos todos, familias que se conectan en otros estados también. Sean todos bienvenidos en este tiempo segmento Pan de Vida. Y pues siempre es una bendición poder llegar a su casa por medio de esta herramienta. Y damos gracias a Dios. Siempre daré gracias a Dios por esta oportunidad que nos da llegar a sus hogares, donde sea que se encuentre. Y también que quedan las grabaciones y que usted puede ver las grabaciones también después, a la hora que quiera. Por lo tanto, es una gran bendición que Dios nos ha dado tener esta herramienta y aprovecharla hasta donde podemos aprovecharla. Así que familias, compartan. Este es un tiempo también para que usted comparta sus amistades. Hay personas a veces que andan un poquito ocupadas y se les olvida. Bueno, usted recuérdeles, pero también a las familias nuevas que no conocen de Cristo, amistades. También esta es una herramienta para poder enviar el mensaje de la palabra del Señor y que la palabra de Dios siempre llega en el momento preciso y conciso. Así que Dios sabe cómo lleva todo. Compartamos todos este tiempo. Comparta y comparta a todas sus amistades, aquellas amistades que no pueden ir a la iglesia, aquellas amistades que tienen también en otros estados. También si no se ha suscribido, suscríbase para que sea parte de este movimiento glorioso de Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Así que familia, estamos unidos en el mismo espíritu, hagámoslo todo en el Espíritu Santo, unidos en amor y también en poder expandir el reino de Dios a través de la santa palabra del Señor. También siempre tenga presente, si necesita oración, aquí estamos siempre para servirles. Allí escríbanos y nosotros, por supuesto, estaremos orando por sus necesidades. Todos los días oramos y es una bendición poder orar también por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es un privilegio, es un honor orar por sus necesidades, ya que Dios nos ha dejado a esto, a orar los unos a los otros. Así que la oración es poderosa cuando nos unimos todos juntos en unidad en el Espíritu y sabemos que podemos tocar el corazón de nuestro Señor para que Él conceda conforme a su voluntad. Así que familias, seguimos con el libro de Jueces, seguimos con estas lecciones, enseñanzas que están edificando nuestra vida. Y si se recuerda, de Génesis hemos empezado a hablar de cómo el Señor ha querido tener esa comunión con nosotros, esa relación con nosotros. Y de nosotros depende tenerla, ya que Él nos ha dejado este medio glorioso y nos ha dejado su santa palabra para poder llenarnos de Él y tener esa devoción con Él todos los días. Así que familias, damos gracias a Dios porque el Señor nos dejó las Escrituras, este libro sagrado donde podemos encontrar todo lo que el hombre necesita y todo lo que el hombre también necesita en su vida interior como exterior. Aquí está todo. Así que familias, vamos a tener este tiempo de oración. Así que únase conmigo a hacer esta oración. Padre, damos gracias por esta bendición que nos da poder llegar a los hogares y que Segmento Pan de Vida está haciendo de bendición a muchas familias. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este gran honor que nos da, Señor, dar de su santa palabra y que su pueblo también está, Señor, recibiendo ese maná del cielo. Justo y a tiempo, cuando necesitamos una palabra, cuando realmente no tenemos ninguna respuesta o hay un silencio, justamente llega la palabra en el momento que más la necesitamos, en todo tiempo. Gracias, Señor, gracias por siempre pensar en nosotros y ponernos atención. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, por sus saludos que siempre allí podemos ver cuando nos saludan y también podemos ver sus comentarios. Gracias, Padre, por todas las familias, hermanos y hermanas que toman un tiempo de hacer un comentario, porque aquí todo es basado en su santa palabra. Aún en las grabaciones todavía pueden hacer comentarios. Por lo tanto, Señor, damos gracias por sus comentarios, que todo es para edificación para nosotros mismos y para todos los que nos ven en todos los lados, en todos los estados. Por lo tanto, Señor, damos gracias por esta bendición que nos da y poder, Señor, ser de bendición para otras familias. En el nombre de Jesús, Padre, le entrego este tiempo, Espíritu Santo, que usted sea guiándonos y que usted sea también ayudándonos en nuestras cotidianas y
diarios vidas de vivir. Todo lo cotidiano que tenemos, Señor, nuestro trabajo, regreso a casa, todo eso, Señor, usted tiene el cuidado de nosotros y usted siempre está allí para ayudarnos. En el nombre de Jesús, Padre, declaro que la palabra llega en el momento preciso. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir al libro de Jueces. Ya terminamos Josué, hoy seguimos con Jueces y vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer del 12 al 17. La gloriosa palabra del Señor se lee así y dice: vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinaam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín. Y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber, Ceneo. Leímos estos versos, por supuesto que los versos están casi del Jueces 4, del 1 al 17, pero leímos esta porción porque basada en esta porción vamos ahora a escudriñar las escrituras y cómo el Señor nos va a hablar precisamente una palabra que necesitamos hoy en esta hermosa noche. Así que miramos allí que todos tenemos la tentación de depender de nuestra inteligencia o las capacidades físicas. Por lo tanto, este tema es titulado así: la dependencia de Dios. Todos tenemos que depender de Dios. Entonces miramos aquí que muchas veces dependemos de nuestra inteligencia, de nuestras opiniones también, o de nuestros recursos, y dependemos de todo eso que está a nuestro alrededor. Mas el Señor nos dice por medio de su palabra que tenemos que depender de Él. Él es nuestra mayor seguridad. Así que tenemos que depender de Él. Nuestra inteligencia, nuestros recursos, nuestras opiniones pueden cambiar, pero nuestro Dios no cambia. Él es siempre el mismo. Así que vamos allí, nos damos cuenta que las circunstancias difíciles que a veces pasamos, podemos tener en mente que nosotros mismos podemos solucionar las cosas cuando realmente no es así. El ser humano llega a un momento donde no puede hacer nada. Realmente nosotros no podemos hacer nada. Ni aún el mejor millonario de todo el universo, de todo el mundo. Hay en la vida solo está en las manos del Señor y Él decide lo que Él quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, allí podemos meditar de que dependemos de Dios. Él es el que decide qué hacer con nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes ni que las riquezas, ni pobreza, ni nada que en este mundo, tribulación, como dijo el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios y nada nos puede separar de depender de Dios. Porque nuestra dependencia debe estar hacia nuestro Señor. Hermanos, la importancia de que poner atención a esta palabra, porque quizás en este mismo momento usted ha estado un poco inquieta en que no haya qué hacer, y quizás ya le ha pedido al Señor en oración, ha hecho esto, ha hecho el otro, pero realmente no ha visto, no mira ninguna
respuesta, ni nada, y no se siente seguro. Yo quiero decirle en esta noche que hoy el Señor le está hablando a su vida, que dependa completamente de Dios. A veces podemos pensar que dependemos de estar clamando. El Señor ya escuchó nuestras oraciones, y nuestras oraciones tienen mucho poder también, pero nuestra dependencia debe de estar en el que va a responder, o sea, en Dios, no en lo que estás orando, en las horas, en los días, no, sino que tu dependencia debe de estar plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque a veces tomamos la oración como un recurso, como algo que por nuestra inteligencia de poder, ¿verdad?, querer tocar el corazón de Dios, queremos sumergernos mucho en oración cuando realmente solo queremos una respuesta de parte de Dios, y luego ya no volvemos a seguir la oración que estábamos haciendo con más intensidad. Y esto es lo que nos enseña el Señor. Lo que el Señor quiere es que dependamos de Él, completamente de Él, no de los recursos ni de las herramientas que realmente nos ha dado Él. Sí, las herramientas nos ayudan, los recursos nos ayudan, por supuesto que nos ayudan, pero la dependencia completamente de Dios es la que va a hacer diferencia en nuestras vidas. No sé si está pasando por algo que usted dice, pero yo ya oré, pero yo ya ayuné, pero yo ya estoy leyendo la Biblia, pero yo estoy haciendo todo bien y el Señor todavía no me responde. Pero si yo estoy cumpliendo, yo no ando haciendo nada malo, no me contamino, ando viviendo una vida en santidad. Y podemos tener todas estas cuestiones de interrogativas hacia nuestro Señor y no miramos alguna respuesta. Quizás allí estamos viendo más la dependencia de todo esto alrededor y no de tu Señor. O sea, tenemos que ser muy sabios cómo nosotros pedimos las cosas al Señor y cómo nosotros utilizamos los recursos que Él nos ha dado para poder tocar el corazón de Dios. Sí, podemos usar los recursos, pero de la manera correcta como Dios quiere, dependiendo completamente de Él. Y quizás en algún momento usted esté pensando, pero yo lo estoy haciendo así. Gloria a Dios si lo está haciendo así. Entonces solamente debe de esperar. Pero depender completamente de Dios, no por todas las cosas que ha hecho, no por todas las aguantadas de hambre que quizás ha tenido por el ayuno, no, sino porque usted ama a Dios y espera su respuesta en el tiempo que Él quiere, porque usted depende de Él completamente. Entonces miramos aquí lo que estaba sucediendo con Débora. Débora era una profetisa que el Señor había escogido, y fue una profetisa que llegó justamente en un tiempo donde se necesitaba alguien que gobernara Israel. No se había levantado ningún hombre, pues el Señor levantó a una mujer. Y esta mujer empezó a guiar al pueblo como una jueza, como una profetisa. Dice la Biblia que llegaban muchas familias de Israel a pedirle el consejo a ella. Y ella daba el consejo, y dice que ella siempre estaba bajo una palmera, y allí llegaban, bajo esa sombra de la palmera, ahí estaba ella, y allí llegaban los casos más fuertes, y ella les daba el consejo según el caso que fuere, y los israelitas se iban con la palabra de parte del Señor. Ella podía tener la sabiduría para dar ese consejo en el tiempo preciso que el pueblo lo necesitaba, las familias lo necesitaban. Así que podemos ver cómo el Señor utilizó grandemente a esta mujer. Pero llegó un tiempo también donde había enemigos. Siempre, hermanos, siempre hay enemigos. En ese tiempo había este enemigo que quería hacer muchas cosas, ya estaba haciendo, pero Débora pudo ver la necesidad, pudo ver que se tenía que hacer algo para poder destruir a este hombre, a esta mala influencia que venía a influenciar mucho al pueblo y a hacer mucho daño. Por lo tanto, ahí miramos que ella acude a Barak y le dice a Barak, un hombre, le dice: vamos a hacer algo
juntos, vamos a ir a pelear juntos. Y bueno, al principio ella solo le dijo que tenía que ir él, pero él le dice, si vas tú, Débora, pues voy yo también. O sea, él dependía un poco de Débora y no de Dios. Entonces miramos allí cómo Débora le dice en el verso 9 del capítulo 4 de Jueces, le dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Fueron juntos Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Dios estaba allí tratando con Barak también, porque realmente quien iba ahí con ellos era el mismo Dios. Y Débora hacía una manera de enseñarle a Barak que él tenía que depender de Dios y no de ella, porque ella dependía de Dios también. Entonces le dio como una enseñanza, una lección, podemos decirlo, enseñándole, ok, iré contigo, pero recuérdate que esta victoria no será tuya, sino será del Señor. La gloria será del Señor. Entonces, Barak quizás no entendía todavía el mensaje que estaba dando allí Débora, pero conforme pasó el tiempo allí en toda esta misión, Barak se dio cuenta que el Dios de Débora también estaba con él. Era el mismo Dios, y él lo único que tenía que hacer era depender de Dios y depender de todas las herramientas que Dios le había dado para que las utilizara. O sea, el Señor mostrándole allí a Barak, yo voy contigo, tú dependes de mí, por lo tanto yo te voy a ayudar, yo les daré la victoria, pero deben depender de mí completamente. Tienen todos los recursos, sí, pero si no dependen de mí, los recursos no pueden funcionar. La dependencia debe de ser de mí. Así, dándole estas palabras según como, ¿verdad? Yo estoy dándolas. Eso es lo que yo veo, y así fue. Fíjese, así fue como el Señor les da la victoria. Porque ya era mucho lo que estaba haciendo Sisara. Algo tenían que hacer. Pero al transcurso de todo este proceso, de toda esta misión, el Señor ya había preparado a otra mujer llamada Jael, una mujer que también Dios utilizó para poder destruir completamente la mala influencia y a este hombre que estaba trayendo mucha destrucción a Israel. Por lo tanto, era importante allí ver cómo el Señor utilizó a otra mujer también. Y vamos a ver allí acerca de la dependencia de Dios. Entonces miramos que el mayor recurso que tenemos a nuestra disposición es Dios. Y miramos la importancia de la dependencia de Dios. Lo primero es que la dependencia de Dios nos inspira frente a la oposición. Cuando estamos dependiendo de Dios, viene una fuerza sobrenatural en nuestras vidas, y eso hace inspirarnos a enfrentarnos al enemigo. Esto fue lo que sucedió con el rey David. David todavía allí no era un rey, pero este joven, este muchacho, este hombre se tuvo que enfrentar a Goliat. Pero ¿cómo fue que se enfrentó? El Señor le había dado herramientas, le había dado esas piedras y la habilidad, como él había sido preparado allá trabajando, cuidando las ovejas como pastor. Y allá estaba cuidando, y él estaba allí siendo entrenado para esto. Por lo tanto, ahí miramos que David, cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, aquel gigante que atormentaba, que iba y siempre estaba amenazando al pueblo del Señor, y estaba rondeándolo ahí, siempre la amenaza, pues justo y a tiempo
David llega en un momento preciso, oportuno, que el Señor lo permite. Y permite, ¿por qué lo permitió el Señor? ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía y conocía el corazón del rey David. O sea, de David conocía el corazón. Y ese corazón era que dependía completamente de Dios. El Señor le dio la herramienta, le dio el recurso, pero realmente ese recurso tenía que depender de Dios. O sea, que si él hubiera utilizado el recurso, o sea, las piedras que le dio, ¿verdad?, la herramienta, si él la hubiera utilizado y no la hubiera utilizado dependiendo de Dios, no hubiera aniquilado completamente a Goliat. Pero él utilizó ese recurso, esa herramienta, dependiendo completamente de Dios. Y allí fue donde el Señor le dio la victoria. Entonces miramos que todo es importante. Podemos en un momento de nuestra vida confundirnos y pensar que el recurso que tienes es que ese recurso depende de todo. No, tu dependencia debe de ser primeramente de Dios y luego de los recursos. Entonces miramos aquí que el Señor le da la victoria a David. ¿Por qué? Porque dependió de Dios, no de los recursos. Gedeón también nos habla, y más adelante vamos a hablar de Gedeón aquí mismo en el libro de los Jueces. Pero Gedeón también decidió depender de Dios y no de los numerosos soldados. Fíjese, el Señor le había dado una cantidad grande de soldados, pero es que Dios le dio una estrategia, le dio un recurso, cómo elegir el grupo que iba a estar con él. O sea, le dio el recurso, le dio la revelación que hacer, le dijo todo. Pero también el Señor mostrándole, no vas a depender de toda esa cantidad de soldados, vas a depender de mí para poder lograr la victoria. Entonces, miramos allí que eran muchos los soldados, pero el Señor solo le dejó 300 soldados. De esos 300 soldados, él tenía que ir a pelear con un gran ejército completamente grandísimo, numeroso. Y él solamente tenía 300. Aquí podemos ver cómo el Señor también nos enseña cómo Él trabaja a la manera de Él y cómo Él nos enseña a depender de Él. Esto fue lo que sucedió con Gedeón. Gedeón decidió depender de Dios y no de los soldados, de los numerosos soldados o de los pocos soldados que le habían quedado, que habían sido elegidos, escogidos para esta guerra. Dios mostrándole a Gedeón, no es con tu fuerza, no es con tu poder, no es con todos los soldados que tienes, no es con todas las herramientas que tienes, no es con todos los recursos que tienes, no es con lo que has hecho, lo otro, lo aquello. No, es por mí, es por mi poder, diciéndole allí Dios, es por mi poder. Por lo tanto, debe de depender de mi poder. Así, estas son palabras mías, por supuesto. Aquí podemos ver eso. Que mire cómo el Señor nos enseña grandes lecciones. Y por eso a veces nosotros, el Señor nos habla una y otra vez. Y nosotros seguimos en lo mismo, pensando que ese recurso va a contestar lo que queremos que Él conteste. No, Él lo que quiere es que dependamos de Él para que ese recurso llegue a ser un éxito en nuestras vidas. Así trabaja Dios. Él trabaja en maneras que no entendemos, pero son maneras perfectas, porque Él sabe y nos conoce nuestro corazón y conoce, por supuesto, las intenciones de este corazón que tenemos. Entonces, como Él ya nos conoce, Él nos enseña que debemos de depender de Él en todas las circunstancias, en todo y para todo. Y esto fue lo que sucedió con Débora. Débora dependió de Dios al enfrentar al enemigo. Dependió completamente de Dios. Y esto fue lo que le estaba enseñando a Barak. Barak, tienes que depender de Dios. Mira que yo estoy dependiendo de Dios. Sí voy a ir contigo. Sí vamos a ir con el ejército. Sí voy a estar ahí contigo. Te voy a acompañar. Vamos a ir juntos y juntos vamos a hacer esto. Pero recuerda
que todo esto, la gloria es de Dios. No va a ser tuya, no va a ser del ejército, no va a ser de nadie, ni de los recursos del ejército, nada. La gloria es de nuestro Dios, mostrándole y enseñándole con su ejemplo. Mire, hermanos, hermanas, cuando nosotros vivimos un estilo de vida así, nuestro propio ejemplo dice más que 1000 palabras. Escriba allí, hermanos, hermanas, yo voy a depender de Dios, no de los recursos. Mi dependencia es de Dios, no de los recursos. Y ahora escriba, mi dependencia es de Dios y los recursos me van a ayudar dependiendo de Dios. Así es como Dios trabaja con nosotros, porque nosotros primero ponemos a veces los recursos y después ponemos a Dios. No, primero poner a Dios y después los recursos. Entonces Él nos va a guiar qué hacer con los recursos y Él nos va a guiar también y revelar cómo hacerlos en la manera, en el tiempo, en la hora, en el lugar, como Él lo quiere que hagamos. Entonces miramos ahí la enseñanza de Débora hacia Barak y hacia todo el pueblo y ahora hacia nosotros. Lo segundo es que la dependencia de Dios nos obliga a hacer preparativos adecuados. Eso es lo que estaba diciendo. Cuando dependemos de Dios, preparamos todo como Él quiere que sea. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Él y Él nos obliga a hacer preparativos adecuados en la situación adecuada. Así trabaja Él. Barak reunió a 10,000 soldados para la batalla en contra de Sisara. O sea, Débora enseñándole, pero también él meditando en lo que Débora le estaba enseñando en el transcurso de ir a pelear. Él reunió a estos 10,000 soldados para la batalla. O sea, el Señor le dio toda la herramienta, los recursos, pero primero tenía que depender de Dios. Entonces miramos que Débora desafió a Barak y sus soldados a confiar en Dios. Este es el propósito de Dios, que el Señor nos desafía a que dependamos de Él y que confiemos en Él. Y esto fue lo que hizo Débora. Enseñarle a toda la nación, a todo el pueblo de Dios, enseñarle a Barak con todas sus habilidades, con toda su inteligencia, con todas sus herramientas, sus recursos, con todo lo que tenía. Enseñarle que sin la dependencia de Dios, la inteligencia, los recursos, las herramientas, la preparación no iba a funcionar. Porque tenía que depender de Dios primero y confiar en Dios para que su inteligencia, la sabiduría que Dios le había dado, la sabiduría humana que Dios había depositado en él, podía él llegar a poder ganar la victoria, pero dependiendo de Dios. Es que, hermanos, a veces nos creemos muy sabios y muy inteligentes que podemos lograr todo. Si no dependes de Dios, hermano y hermana, no vas a poder lograr nada. Te vas a quedar a medias y no vas a poder lograr lo que tanto has anhelado en la vida. ¿Cuántas personas andan? ¿Cuántas personas tienen grandes títulos? Se han graduado de grandes, pero grandes títulos. Han llevado toda su inteligencia a sus estudios, pero de esa inteligencia y de toda esa preparación de estudios no hacen lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque no han dependido de Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y depender en Él y confiar en Él, entonces toda esa herramienta, todos esos títulos van a tener un propósito y van a ser un recurso glorioso porque están en las manos del Señor. Entonces toda la inteligencia y toda la sabiduría que Dios ha dado va a ser una explosión gloriosa celestial. ¿Por qué? Porque ha entendido que todo lo que tiene, todo lo que ha sido
de Dios, es de Dios y no de ellos, ni de su inteligencia, ni de todo su trabajo. No. Realmente nos damos cuenta que estamos en las manos de Dios y que solo Dios puede decidir lo que quiere en nuestras vidas. Y mientras nos alejamos más de Dios, más difícil es ver el propósito de Dios en nuestras vidas y más difícil es ver todas las herramientas y recursos que nos ha dado, pero no las estamos haciendo como Él quiere que las hagamos. Así que Dios nos habla justo y a tiempo. Hermanos, familias, Dios nos ha dado muchas habilidades, muchos recursos, muchas armas espirituales, muchas herramientas, muchísimas cosas, sabiduría ha dado al humano. Pero esa sabiduría debe de ser dependiente de Dios. Porque así como Él da todo, así también Él lo quita. Él lo quita porque Él es Dios. Él es nuestro Señor. Entonces miramos allí que el Señor les da la victoria porque dependieron en Dios y dependieron también en todos los recursos que Dios les había dado y que Dios les había dado la sabiduría para poder enfrentar a sus enemigos. Así que todo salió bien. Lo tercero es que la dependencia de Dios nos permite descansar en sus promesas. Cuando dependemos de Dios, descansamos. Pero cuando no dependemos de Él, andamos, pero mal, hermanos. Andamos pensando esto, que lo otro, que aquello. Y andamos, ni dormimos, se nos va el sueño. Hasta enfermedades nos vienen, ¿saben por qué? Porque estamos dependiendo más de lo que el ser humano puede dar que de Dios, el Todopoderoso. Entonces Dios nos está hablando hoy, en esta noche, de a quién tú estás poniendo toda tu dependencia. ¿De quién estás dependiendo realmente? ¿A dónde has puesto los recursos, la inteligencia que Dios te ha dado? ¿O dónde la estás poniendo? ¿La estás poniendo en las manos del Señor? Porque Dios te la ha dado, pero te la ha dado para que dependas de Él. Porque si en Él, eso no te puede funcionar. Y quizás no te ha estado funcionando porque ha estado dependiendo de ti mismo, de tu inteligencia, de tu opinión, de todo lo que tú sabes y sabes hacer y decir. Pero realmente Dios quiere que dependas de Él, porque eso no va a funcionar. Te va a llegar a un nivel y allí no vas a pasar de ese nivel. Quizás estás allí, quizás hace mucho estás ahí y no puedes avanzar. ¿Sabes por qué no puedes avanzar? Porque estás dependiendo de las demás cosas y no de tu Señor. Depende de Él. Si todavía no se han abierto puertas, quizás porque estás dependiendo de esas puertas y no de la puerta que es Dios. Dios es la puerta al cielo. Tenemos que depender de Él, no de las puertas. Hermanos, hermanas, la palabra del Señor es tan precisa, es tan ungida, es tan gloriosa que nos habla exactamente en lo que necesitamos y lo que necesitamos oír de parte de Él. Y hoy estás escuchando este mensaje porque Él quiere que dependas de Él, que no dependas de tus pensamientos, de tu inteligencia, de tu opinión, de tu manera de pensar o de tus títulos o de las personas que están a tu alrededor o de otras cosas que piensas que por estas personas puedes lograr lo que quieres lograr. Yo quiero decirte en esta noche de parte de Dios que lo único que el Señor quiere es que en verdad descubras depender en Él. Y una vez que descubras tu dependencia completamente en Él, allí tendrás éxito. Y lo que estaba estancado, ese nivel donde estabas estancada, ese nivel va a desaparecer y por lo tanto vas a poder avanzar porque estás dependiendo de Él. Y avanzar también quiere decir
que todo el recurso que el Señor te ha dado lo vas a saber utilizar para echar fuera todo obstáculo que está dependiendo tu crecimiento, tus logros, tu victoria, tus anhelos, tus sueños, tus deseos. Es deseos, por supuesto, sujetos a Dios. Solamente va a ser que lo logres dependiendo de Él. Completamente. Completamente. Completamente depende de Él. Depende de Él. Escribe allí: yo voy a depender de mi Señor. Póngalo en primera persona. Yo voy a depender de mi Señor. Otra vez. Yo voy a depender de mi Señor. Yo voy a depender de todo de mi Señor. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque eso se está haciendo vida en tu vida, porque lo necesitas. Lo necesitamos. Porque miramos todo alrededor y miramos todo como bandeja, nos ofrecen como bandeja y pensamos que eso nos va a ayudar porque están ofreciendo como bandeja, pero al final nos damos cuenta que no funcionó y no está funcionando. ¿Por qué? Porque estamos poniendo prioridad a eso y no a tu Señor. No estás dependiendo de Dios, sino de lo que ves alrededor y de lo que escuchas alrededor y aún de lo que miras al frente de ti o a tu alrededor. No dependas de todo alrededor. Depende de Dios. Depende de Dios. Abraham dependió de Dios para proveer el sacrificio. ¿Se recuerda cuando el Señor le pidió a Isaac, a su único hijo? Bueno, tenía también a Ismael, pero el Señor le pidió, cuando digo único, es promesa. Isaac era hijo de promesa y se lo pidió para sacrificio. Él obedeció. Si Abraham hubiera dependido del amor a su hijo, de que pues es su hijo de promesa, y le hubiera dicho al Señor: Señor, pero si tú me lo diste, me dijiste que me lo ibas a dar en mi vejez, me lo diste y ahora me lo quieres quitar. Señor, pero ¿cómo va a ser? Abraham solamente obedeció. ¿Sabe por qué hizo eso Abraham? Porque Abraham sabía que su dependencia es de Dios, era de Dios. Entonces su dependencia no era de su hijo, porque su hijo, su adoración, ¿verdad? No dependía de ese amor grande hacia su hijo. No, él dependía de Dios, porque Dios se lo había dado. Entonces hizo Abraham, se fue, caminó en toda esa montaña, toda esa tierra dura, caminó con su hijo, y ahí iba su hijo. En el camino, me imagino yo, esto es mi pensamiento, iba hablando Abraham: Señor, yo te alabo, yo te exalto, y en medio de todo, yo te estoy exaltando y te seguiré exaltando. Y estoy siendo obediente, Señor, porque mi vida depende de ti, la vida de mi hijo depende de ti, la vida de toda mi esposa, mis bienes dependen de ti. Y Señor, obedientemente voy en obediencia a dar este sacrificio que va aquí conmigo. Te lo voy a entregar, Señor. Sí hay dolor en mi corazón, pero ¿sabes qué, Señor? Yo dependo de ti. Y tú me lo diste y yo te lo entrego. Y se fue caminando hasta el monte Moriah, hasta allá. Todo estaba preparado. Ya el Señor tenía todo listo, porque el Señor conocía el corazón de Abraham. El Señor ya había calculado, bueno, el Señor es Dios, Él sabe todo. El Señor ya había dicho, bueno, Abraham ya está listo para esto, porque ya vi que su corazón depende completamente de mí. Por lo tanto, me ama tanto que Él va a hacer todo lo que le diga. Y así fue. Se fue allá, iba a poner a Isaac en el altar. Bueno, ya lo puso ahí en el altar. Y qué importante es que pongamos a nuestros hijos en el altar del Señor, hermanos. ¿Qué es lo que hizo este padre? Puso a su hijo en el altar. Esto es lo que tenemos que hacer los padres de familia que me están viendo y escuchando. Ponga a sus hijos en el altar. Mire, los puso en el altar. Abraham se sacrificó.
Hay padres de familia que no se quieren ni sacrificar, ni quieren ir a la iglesia, ni quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren hacer esto, no quieren hacer el otro, no quieren hacer nada, pero quieren que sus hijos vayan muy bien. Mire, hermano, todo quiere que Abraham tuvo que salir, irse y caminó mucho en el puro sol, se sacrificó, listo todo, bueno, se fue y allá el Señor tenía todo listo. Cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en el altar, el Señor se encarga de sus vidas, porque son de Él. Entonces se está diciendo, Señor, mis hijos son tuyos y mis hijos tienen que aprender a depender de ti, porque yo dependo de ti, te los entrego. Y ya, Él se encarga de todo. Entonces, mire lo que sucedió. Se fue, puso a este muchacho ahí, a Isaac, en el altar. Ya estaba la leña, ya estaba todo. Listo. En el instante, ¿verdad? Ya iba a sacrificar a su hijo cuando la voz del Señor: detente, Abraham. Y el Señor le expresó unas palabras hermosas, como diciéndole: detente, Abraham. Ahora veo que me amas y me temes. Ahora veo que dependes de mí. Estas son palabras mías. Ahora veo que dependes de mí y me amas tanto. Y rápidamente, por supuesto, con el poder sobrenatural de nuestro Dios, rápidamente le bajó la mano. El Señor vio. Qué dependencia la de Abraham, hermano. Qué gran enseñanza nos está dando hoy el Señor. Mire, dependió. ¿Qué pasó? Enseguidita ya estaba el corderito ahí, ya estaba ahí listo para sacrificarlo. O sea que Abraham no se quedó así. Abraham tenía que sacrificar un corderito, tenía que sacrificarlo porque ese era el mandato del Señor. Pero ya no era Isaac, sino el corderito que estaba listo allí. Mire, el Señor proveó en el momento preciso. En el momento preciso le respondió, le dio una recompensa, le hizo ver, lo apapachó. ¿Por qué? Porque un padre se alegra cuando un hijo le obedece, cuando un hijo depende de Dios. Y sabe, allí vio el padre el corazón de Abraham. Y luego enseguida Isaac se bajó del altar, fueron y agarraron el corderito que estaba listo y lo pusieron en el altar. Y allí fue cuando Abraham ya sacrificó el corderito, pero fue después. Mire cómo el Señor utiliza también los recursos. Él es nuestro Dios. Depender de Él es importante, familias. Dependa de Dios. Dependa de su Señor. No de lo que sabe. No de todo lo que... No dependa de su patrón. No dependa de sus trabajadores. No dependa. No dependa de todo lo que está a su alrededor. No dependa de eso. Dependa de Dios. Dependa de Él. Y el Señor le dará. Mire, así como le proveó a Abraham, así mismo te va a proveer, hermano, hermana. Depende de Él. Él te va a abrir los recursos cuando depende de Él. Mira, realmente en un momento preciso llega la bendición. ¿Qué pasó allí? Como Abraham dependió de Jehová, allá estaba el corderito. Vino el Señor, lo sorprendió, le dio la recompensa, le dio la bendición grande. Así también el Señor te la puede dar a ti si tú dependes de Él y aprendes a depender de Él. Hoy mismo el Señor te está diciendo, ya quizás todo el día de hoy dependiste de esto, dependiste del otro, ayer, la semana pasada, todos estos años, todos estos meses, has dependido también de tus recursos, de todo. Ya, depende de mí, dice el Señor. Depende de mí y encontrarás esa felicidad y encontrarás que todos los recursos que has tenido y tienes no han funcionado porque has sido dependientes solamente de ti, no de Dios.
Pero hoy el Señor, todo lo que tienes, todo lo que sabes hacer, va a funcionar, porque hoy en esta noche declaro que vas a empezar a depender de Él. Así que David confió también en Dios cuando estaba desalentado. ¿Acaso, hermano, hermana, no llegan momentos de desaliento? Claro que llegan, constantemente pueden llegar a nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? David confió en Dios cuando estaba desalentado. Hoy mismo, quizás estás desalentado. No sé qué está pasando en tu mente, en tus pensamientos y aún en tu corazón. Y ya ha venido un desaliento. Hoy mismo el Señor te entrega este Salmo 23 y vamos a leerlo juntos. Y dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortarán. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esta palabra vino exactamente en un momento donde David se sentía desalentado. Se sentía triste, se sentía como abandonado, se sentía sin fuerza, débil, se sentía físicamente mal, mentalmente mal, emocionalmente mal, sentimentalmente mal. Justamente ahí llega esta palabra y la empieza a escribir. El Señor es un Dios de promesas. Es un Dios que justamente en el tiempo te da una palabra. ¿Por qué? Allí David entendió su dependencia completamente en el Señor. En ese momento de su vida, porque fue un momento de su vida allí en el Salmo 23, que era necesario escuchar, escribir y ser alentado por una palabra del Señor. Quizás todo este tiempo, hermano, hermana, que me estás escuchando, has dependido de Dios. Sí, has hecho las cosas correctamente y has dependido de Él. Y quizás una que otra cosa no has dependido de Él, pero la mayoría de las cosas sí has dependido de Él. Quizás ese momento, como el momento que estaba pasando ahí el rey David, ese momento preciso, hoy el Señor te está dando esta palabra en este momento, donde el Señor te dice: sí, has hecho todo bien en esta manera, y una que otra cosita ha sido mal lo que has hecho bien que lo que has hecho mal. Pero hoy el Señor te da esta palabra para que te levantes y sigas dependiendo del Señor. Sigue dependiendo de Él y no te desalientes porque no ves algo que quieres ver. Sigue dependiendo de Él. Y si las demás cosas, quizás las pocas cosas, no dependieses de Él, sino que de otras cosas, de recursos, pero ahora puedes empezar a hacer todo bien, empezando poco a poco, pero bien hecho, dependiendo de Dios. Sí, hermanos, hace falta depender de Dios. Si este mundo en el cual vivimos, toda la humanidad dependiera de Dios, no estuviéramos como estamos. Así es. Pero lamentablemente el enemigo anda haciendo muchas cosas y anda utilizando muchas cosas para poder quitarte la dependencia a Dios. Pero hoy en esta noche estás escuchando esta palabra para que empieces a depender de Él como tiene que ser.
Daniel dependía de Dios cuando estaba en el foso de los leones. En Daniel 6:22 dice: mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Miramos allí el respaldo de Dios a través de la dependencia del Señor. Fíjese que Daniel utilizaba los recursos de la oración, pero las utilizaba correctamente, en el sentido que él oraba, dice que abría la ventana y se ponía a clamar al Señor, oraba fervientemente. Todo lo hacía dependiendo de él. Si se recuerda, aquellos jóvenes que con Daniel también no se contaminaron con la comida del rey. Mire, ellos prefirieron comer comida, verduras, hicieron este sacrificio de comer verduras, pero no contaminarse con la comida de todos aquellos en aquel tiempo que comía el rey. Ellos hicieron la diferencia. ¿Por qué? No dependían de la alimentación, de todo lo que se miraba rico, delicioso, sino que su dependencia estaba en Dios. Llegó este momento en la vida de Daniel que se enfrentó a esta situación donde había gente mala, por supuesto, que quiso desaparecer a Daniel. ¿Pero por qué? Porque había gente que miraba que él dependía de Dios y ellos sabían que el Dios de Daniel tenía un poder glorioso, sobrenatural, que podía hacer muchas cosas y que ellos muchos eran testigos. La misma majestad se dio cuenta, o sea, el rey se dio cuenta del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel también les estaba enseñando que dependieran de Dios, no de todo alrededor. Mire, hermanos, dice que lo metieron allí en el foso de los leones y estaban los leones, miren, hambrientos, queriendo comer, pues tenían hambre. ¿Y sabe qué? No le hicieron nada a Daniel. ¿Por qué? Porque dependía de Dios, no todas estas circunstancias. No, él dependía de Dios. Ay, gloria a Dios, hermanos. Hermanos, ¿cómo nos está hablando el Señor en esta hermosa noche? Es necesario que usted se vaya a acostar, se vaya a dormir con esta palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que usted también duerma tranquilo dependiendo de Dios. Para concluir, la mejor preparación que podemos hacer cuando estamos frente a una dificultad o un obstáculo pesado es la dependencia de Dios. ¿Qué dificultad estás ahora viviendo, hermano, hermana? ¿Qué obstáculo tan pesado sientes? Depende de Dios. Lo único que tienes que hacer es depender de Él. Entrega toda esa carga, dásela al Señor. Tú no puedes. Ya viste una cosa, ya viste otra, hiciste esto, hiciste el otro y estás en lo mismo. No miras nada respuesta, no miras nada de que las cosas se arreglen en casa o con tus hijos o con tus hijas o con tu cónyuge o en tu trabajo o con tus finanzas o la enfermedad o decisiones que quieres tomar. Quizás son todo un conjunto de obstáculos pesados en tu vida y toda esa pesadez de obstáculos vienen a no depender de Dios, sino de lo que estás viviendo hoy. Y como estás viviendo eso hoy, se te olvida que tu dependencia debe ser de Dios, no de lo que vives hoy. Hermanos, hermanas, lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer, es depender de Él. Cuando digo depender de Él, es que ahora mismo tú digas, sí, lo reconozco. Te entrego esto, Señor. Te entrego el otro. Te entrego esto. Fíjese, hermanos, que no sé por qué me viene esto en este momento, pero por algo es. Hay casos que tienen familias, casos de demandas, casos o en la corte, o casos esto, caso el otro. Un caso que quizás estás peleando por años y no miras. Y sí, los casos se tardan. Pero ¿sabes qué? Tú estás dependiendo de ese caso porque estás esperando algo. Estás dependiendo de esto. Estás esperando eso. Donde el Señor no quiere que estés esperanzado a eso. Porque
quizás ni te venga nada. Ay, pastora, ¿por qué dice eso? O quizás sí te venga algo. Pero lo que te está enseñando el Señor, que no dependa de eso. Tu dependencia es de Él, de Dios. No estés esperanzado o esperanzada a eso que tienes ahí por mucho tiempo y como que quedó congelado, o ya no están haciendo nada, o tu caso en la corte, o todo. No. Aún tus documentos, aún esto, aún el otro, aún aquello. Tu dependencia es de Dios, no de tus recursos. Es del Señor. Así que yo te animo en el nombre de Jesús. Mira, que puedas hacer tus manos así hoy mismo, ahí donde te encuentras. Bueno, si estás en casa, pero si estás manejando, no. Si estás en casa allí, aún si estás en el trabajo, ahí mira, busca un momentito y levanta tus manos así. Y dile, he recibido la palabra, la recibo. Y hoy mismo, Señor, renuncio a todo lo que yo he dependido. Hoy mismo yo te entrego todo, Señor. Te entrego esta posición, te entrego esta situación, te entrego este obstáculo, te entrego este caso, te entrego esto, te entrego el otro. De ahí usted sabe que es lo que le tiene que entregar ahí. Te lo doy, Señor. Hoy decido depender de ti y decido reposar en ti. Hoy lo decido en tu nombre, Jesús. Aquí con mis manos levantadas, lo recibo tu respuesta. Porque a partir de hoy, mi vida depende de ti. Mis recursos dependen de ti. Mis deseos, mis sueños dependen de ti. Mi familia depende de ti. Mi trabajo depende de ti. Mis finanzas dependen de ti. Todo mi cuerpo físico y todo depende de ti. Mis hijos, mis hijas, mi matrimonio depende de ti. Una vez más, todo depende de ti, Señor. Gracias. Esta confesión que usted hizo ahora mismo tiene mucho poder, porque usted renunció a todo, entregó todo al Dios que lo puede hacer todo. Así que ahora solo tiene que reposar en Él. Y Él le guiará para utilizar todos los recursos que usted tiene. Porque usted ya depende de Él. Así que gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese caso ya no está en tus manos. Hace mucho está en las manos del Señor. Así que no creas que ya tienes lo que querías. Esto está en la mano de Dios y Él te dará la respuesta cuando Él quiera. Así que ya déjaselo a Él, porque a veces nosotros decimos que se lo entregamos al Señor, pero todavía lo estamos jalando. Todavía lo estamos jalando en pensar qué voy a hacer. No, suéltate, déjalo ir, déjaselo al Señor, suéltalo para Él. Él se encargará. Y la gloria es para el Señor. Hoy en esta noche el Señor nos ha ministrado a todos. Así que le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra siempre llega justo y a tiempo. Hoy mismo has renunciado a todo lo que tú quizás estabas ahí un poquito estancado, pero ahora eres libre, porque todo está en las manos del Señor y tú dependes de Él. Dice la Biblia en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Dice también en Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Tus pasos los está dirigiendo el Señor de hoy en adelante. Así lo creo. ¿Por qué? Porque quizás todo este tiempo atrás estabas dependiendo de otras cosas y no del Señor. Hay personas tan orgullosas que a veces dicen, no, yo he estado dependiendo todo de Dios. Pero recuerda que vives en esta vida
y más de algún momento no has dependido de Dios, sino de tus recursos. Y por eso es que el Señor, mira, escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón y lo más profundo de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo reconozcamos y renunciemos a nuestro orgullo de querer aparentar que has dependido de Dios cuando no has sido lo suficiente dependencia de Dios. Pero hoy este mensaje ha llegado a tu corazón y ha escudriñado tu corazón y tu mente, la misma palabra, porque Él quiere que seamos honestas delante de Él y delante a los demás que están viéndonos y observándonos. Así que gloria a Dios por esta noche. Doy gloria, alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Así que allí donde estás, quiero hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa noche, esta hermosa y poderosa enseñanza, Señor. Gracias, Padre, porque Débora y Barak, Señor, se unieron. Barak aprendió, el pueblo aprendió a depender de usted. Y así fue como usted le dio la victoria. Señor, gracias. Gracias porque utilizó todos los recursos a través de la dependencia de ellos hacia usted. Padre amado, gracias le damos, Señor, por la victoria, Señor, que hoy hemos recibido también como hijos e hijas tuyas, dándonos esta palabra. En el nombre de Jesús descansamos en ti, Señor. Y Padre amado, yo declaro, Padre Santo, que tu paz y tu bendición rodea a mi hermano, a mi hermana, y que la fe, el recurso que le ha dado, aún más ahora va a ir con toda la fuerza sobrenatural, porque ha tomado una decisión a depender completamente de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias le damos. Amén y amén. Familias, Dios me los bendiga a todos. Sé que nos llevamos esta porción. Vamos a irnos a dormir, vamos a acostarnos. Los que vamos a irnos a acostar, los demás que están trabajando allí donde están, quiero decirles que el Señor está allí con ustedes y que el Señor está haciendo esta obra gloriosa en sus vidas, porque la obra que Él ha empezado en usted la está perfeccionando hasta el día de su venida. Y Él es un Dios de amor, un Dios de pactos, que ha hecho pacto para con tu vida. ¿Por qué ha hecho pacto? Porque ese pacto es perpetuo, porque Él está con su pueblo y sus cuidados divinos están con nosotros. Así que, como dije el domingo en el culto, el amanecer en oración tiene mucho poder, pero primeramente dependiendo de Dios y luego la oración. Así que bendito sea nuestro Dios. Él ya es bendito, pero hay tanto agradecimiento en nuestros corazones que queremos expresar todas las palabras que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Así que Dios les bendiga, familias. Recuérdense, tenemos nuestro culto a las 7:30 allá el viernes en la iglesia. Corramos a la casa de Dios porque dependemos de Dios y dependemos de su palabra y dependemos también de estar en armonía con los hermanos. Primero de Dios y luego todas estas herramientas que el Señor nos ha dado para nuestro crecimiento a la dependencia de nuestro Dios. Así que, familias, vamos a la casa de Dios. También recuérdese el domingo tenemos oración de las 2 a las 3 y a las 3:30 nuestro culto evangelístico general. Así que allí les esperamos con los brazos abiertos. Y recuerde también, tenemos estudios bíblicos en los hogares y también presencial, en los hogares y también en línea. Allí tenemos nuestros estudios bíblicos. Así que también, si usted no está en un estudio bíblico, allí puede preguntarnos, puede preguntar a un hermano en la iglesia y le daremos la información para que usted se incorpore a un estudio bíblico, ya que es importante también. Así que estas grabaciones que quedan aquí de Segmento Pan de Vida, podemos seguirlas compartiendo. Así como el Señor le ministró esta noche, así también le va a ministrar a otras familias. La palabra siempre llega a tiempo. Así que, familia, Dios les bendiga, pasen feliz noche. Mis hijas, como siempre, aquí están con esta servidora, escuchando la palabra y llenándose y aprendiendo también y llevando a práctica la palabra del Señor, que es nuestro sustento, es nuestra fuerza para continuar. Así que Dios les bendiga, pasen feliz noche. Les amamos en el amor de nuestro Señor Todopoderoso. Bendiciones.